Vamos a resolver un problema típico de movimiento parabólico o denominado también movimiento compuesto. Para hablar de movimiento compuesto tenemos que hablar entonces de la ley de independencia de movimientos, ley de independencia de los movimientos de Galileo. Independencia de movimientos. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver entonces este pequeño de Galileo Galilei. Pues bien, vamos a ver entonces el problema típico y nos mencionan el clásico problema del movimiento parabólico y nos dicen, tenemos acá una pelota de fútbol que sale con una velocidad v sub 0 inicial formando un ángulo determinado con la horizontal y lógicamente esta pelota describe una trayectoria parabólica que vendría a ser aproximadamente la que vemos en la figura. Habrá entonces un alcance total de la pelota que llamaríamos nosotros el R, el alcance total. Habría entonces una altura total a la que llega la pelota que vamos a llamarle una H. Habrá un tiempo de vuelo, el tiempo que permanece la pelota en el aire, que hay que calcularla. O sea, nuestras incógnitas fundamentales sería el tiempo de vuelo de la pelota, el tiempo que permanece en el aire, el alcance total que lleva la pelota, cuánto vale el R, la altura máxima que puede llegar a conseguir la pelota, y además una variable más que deberíamos calcular el teta, cuánto es el ángulo teta, para que el alcance del R sea máximo, para un R máximo. Estas son nuestras incógnitas que tenemos que dilucidar ahora. Pues bien, vamos a analizar entonces el problema. Primero, colocaríamos nosotros en un sistema de referencia, porque cada vez que nosotros hablemos de análisis vectoriales, habrá que colocar un sistema de referencia, que para mí vendría a ser el eje X, esto que veo acá, y mi eje Y la pondríamos, por ejemplo, en vertical. ¿Ok? Y siempre intentamos colocar los vectores, que en este caso la velocidad, que no le he puesto ahí la flecha del vector, pero hay que entender lo que es una velocidad, tendrá dos componentes que vendría a ser una componente horizontal en el eje X y una componente vertical en el eje Y. Esto sería la componente de la velocidad al inicio en el eje X, la componente de la velocidad al inicio en el eje de las Y's. Pues bien, ahora digo, y la ley de independencia de movimientos me dice que hay que analizarlo cada eje por separado, teniendo el nexo entre ambos el tiempo, porque si yo hablo en movimiento horizontal, el tiempo que tarda la pelota de ir de este punto a este punto va a ser el mismo tiempo de ir hasta el máximo y volver. O sea que el tiempo es el nexo entre la magnitud Y y la magnitud X. Bueno, vamos a ver. Si hablamos, por ejemplo, del eje X, ¿qué característica tiene el movimiento en el eje X? Yo digo, esta velocidad, aquí en este caso no hay aceleración en el eje X. Esto significaría que colocaríamos la aceleración en X es igual a 0. Y arrancamos de esta premisa. Claro, porque yo digo, hay aceleración en el eje Y, que sería la gravedad. Pero como el movimiento es de caída libre, entonces menos g va a ser igual a la aceleración en I. Siempre en movimiento de caída libre, la aceleración, ya sea suba o baja el cuerpo, la aceleración en I la vamos a tomar menos la gravedad. Pero esta es la aceleración en I. Sin embargo, en el eje X no hay aceleración. Arrancamos de esta premisa. Aceleración en el X es igual a 0. Esto implica, como la aceleración es la derivada de la velocidad en X, con respecto al tiempo, seguirá siendo 0, porque esta es aceleración. Esto implica que para que esta derivada sea 0, la velocidad en X tiene que ser constante. Velocidad en X es igual a constante. Pero ¿cuál es la velocidad en X? La que tiene al inicio, que se mantendría la que tiene cuando está en este punto, que se mantendría en cualquier lugar, tendría la misma velocidad en X. Por lo tanto, digo, esa velocidad en X para mí sería la componente X de la velocidad inicial. Y esta componente X sería entonces la V sub 0 por el coseno de teta. Entonces, velocidad en X sería V sub 0 coseno de teta.
La tenemos la velocidad en x, pero yo no quiero x únicamente, porque yo quiero calcular el r, y el r es posición. Entonces yo digo, a partir de esto, colocaríamos entonces que la velocidad en x es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esa es la velocidad en x. Y esto sería el v sub 0 coseno de teta. El dt lo paso por acá y me quedaría entonces diferencial de x es igual a v sub 0 coseno de teta. Todo esto por el diferencial de t. Y acá lo integro. Integro por acá e integro por acá. Digo, cuando el tiempo es 0, el x arranca del origen de coordenadas. El x es 0. Y cuando el tiempo es t, lógicamente llegará a una posición. No estoy hablando del tiempo. Si este tiempo fuera el tiempo de vuelo, el x que alcanza en ese tiempo de vuelo sería el r. Pero como no estoy hablando del tiempo de vuelo para un tiempo genérico, habrá entonces una posición x. Desarrollamos la integral y nos quedaría entonces de que este x va a ser igual, todo esto es constante, sale fuera de la integral, v sub 0 coseno del ángulo multiplicado por el tiempo. Y a esta ecuación lo llamamos la ecuación 1. Bien, ahora, si nosotros ese análisis lo sacamos del eje de las x, en forma análoga analizaríamos el eje de las y's. Pero hay que tener en cuenta que la aceleración en y es igual a menos g. Amigo, la aceleración en y es igual a menos la gravedad. Hacemos énfasis de la definición de la aceleración, que sea derivada de la velocidad en y con respecto al tiempo, sería igual a menos g. De aquí sacamos que la velocidad en y, diferencial de la velocidad en y, sería entonces menos g, el dt pasa a multiplicar menos g por el dt. Pues bien, ahora digo, y esto lo integramos por acá y lo integramos por acá. Cuando el tiempo es 0, la velocidad en y es la velocidad inicial en y, que lo colocaría velocidad inicial en y. Que esa velocidad inicial en y sería esta componente, que a la final sería el v sub 0, como es el cateto opuesto al ángulo con el seno del ángulo teta. Eso la colocaríamos donde corresponde. Y para un tiempo t la velocidad sería v en i. Pues bien, calculamos la integral y nos quedaría entonces que aquí la diferencia de los índices, velocidad en i menos velocidad en i sub 0, esto va a ser igual a menos g que sale fuera, menos g por t. El v sub 0 pasa por acá y nos quedaría que la velocidad en i es igual a velocidad inicial en i. Esto ya lo vimos que sería v sub 0 seno de teta. Colocamos aquí v sub 0, el seno de teta, menos la g por el t. Esto sería entonces la velocidad. Pero yo no quiero la velocidad en i. Para yo calcular la altura quiero la posición en el eje y. O sea que aplicamos aquí lo mismo que hicimos la integral por acá y llegaríamos que esta velocidad en i sería derivada de la posición en i con respecto al tiempo, sería v sub 0 seno de teta menos el g por el t. El dt pasa por acá, volvemos al integral y me quedaría que el i va a ser igual a i sub 0, ¿qué más? Más el v sub 0 seno del teta multiplicado por el t menos el gt al cuadrado sobre 2. Esto sería entonces nuestra segunda y vamos a llamarle la ecuación 2. Donde el i sub 0, como arranca el movimiento del origen de coordenadas, el i sub 0 también es 0, porque este punto es el origen de coordenadas. O sea, esto sería entonces 0. Pues bien, ya la tenemos la ecuación 2. Ahora, estas son las ecuaciones fundamentales, lo que se llaman las ecuaciones horarias. Pues entonces vamos a decir, si yo quiero calcular el tiempo de vuelo, para yo calcular el tiempo de vuelo tendré que hacer entonces de que al final arranca de aquí y termina aquí, la i tiene que hacerse 0, porque este punto tiene una i igual que el origen de coordenadas. Entonces el tiempo de vuelo se consigue cuando la i final se hace 0. O sea que diríamos, eso implica que la i es igual a 0. Sustituyendo en 2 nos quedaría entonces, de que 0 va a ser igual a v sub 0 seno de teta. Puedo factorizar un t,
me quedaría menos el g sobre 2 por t y esto multiplicado por t. De aquí saco dos cosas, que el t es 0 y eso lo descartamos puesto que t es 0 significaría de que no se ha movido, no hay tiempo de vuelo, sigue estando acá, para lo cual y el ti también es 0. Pero el otro valor que lo sacamos igualando este término a 0, me daría entonces de que el t va a ser igual, esto pasa al otro miembro, despejamos la t, sería v sub 0 seno del teta multiplicado por 2 dividido entre el g. Esto sería el tiempo de vuelo. Ya tenemos la primera de las incógnitas. Bueno, ahora digo, voy a calcular la otra incógnita que sería el alcance. Para calcular el R planteo por acá, utilizo, claro, como el R está en el eje X, me voy a la ecuación 1 que me da el X. Entonces yo digo, con 1, ¿qué es lo que tengo que hacer con 1? Reemplazar ese tiempo por el tiempo de vuelo. Porque cuando el tiempo se hace el tiempo de vuelo, el X llega justamente al punto donde el R es el alcance del movimiento. Por lo tanto, diríamos, ese R va a ser igual. El R me dice que es igual al X, que sería V sub 0 coseno de teta, multiplicado por el tiempo de vuelo, que es esta cantidad. Dos veces, colocaríamos aquí, dos veces el V sub 0, seno de teta partido del G. Operamos esto y nos quedaría entonces de que el R, el alcance total va a ser V sub 0 cuadrado multiplicado por 2 veces seno por coseno de teta partido de la gravedad. Pero seno por coseno de teta, todo esto es el seno de 2 teta. Por lo tanto, el R me quedaría V sub 0 cuadrado seno de 2 teta partido de la gravedad. Este es el valor de R. Bien, ¿qué nos queda? Nos queda la altura total del movimiento, a dónde llega. Para calcular el H, yo voy a hacer el movimiento desde el 0 hasta el punto máximo. Que si de aquí para acá es el tiempo de vuelo, de aquí para acá sería la mitad del tiempo de vuelo. Entonces digo, para calcular el H, voy a hacer de que el tiempo sea igual al tiempo de vuelo partido 2, porque yo no quiero todo sino la mitad del movimiento. Esto significa que el tiempo de vuelo es 7, lo divido por 2, se me va el 2 y me quedaría V sub 0, seno del ángulo partido de gravedad. Entonces digo, este valor que la tengo aquí, la voy a reemplazar ¿en dónde? En la ecuación 2. Entonces esto lo colocamos en 2. Entonces me quedaría, este I sería entonces el máximo, el I máximo, porque estoy analizando desde el punto al máximo, el H, me quedaría entonces, colocamos por acá, ese H vendría a ser igual a ¿cuánto? H vendría a ser toda esta cantidad, V sub 0, seno del ángulo, por el tiempo que sería esta cantidad, por el V sub 0, seno del ángulo partido del G, menos el G medios, multiplicado por el tiempo al cuadrado, toda esta cantidad al cuadrado. Sería entonces V sub 0 cuadrado, seno cuadrado del ángulo partido de G al cuadrado. Que si yo opero acá me va a dar de que un G con un G se me va. Me quedaría V sub 0 por V sub 0, V sub 0 cuadrado, seno cuadrado partido de G. V sub 0 cuadrado, seno cuadrado partido de G. Y me quedaría 1 menos un medio. 1 menos un medio es un medio. O sea que la altura máxima vendría a ser igual a ¿cuánto? V sub 0 cuadrado, seno cuadrado del ángulo, partido del 2G. Esto es la altura máxima que llega el móvil. Muy bien. Ahora, y me dicen además del problema, ¿cuánto vale el ángulo para que el R sea máximo? Por lo tanto, para que el R sea máximo, sabiendo que el R toma este valor, entonces digo, colocamos aquí la última cápite y diríamos, para R máximo, sabiendo que el R es todo esto, para que esto sea máximo, el seno que varía entre menos 1 y 1, pues tiene que ser el máximo valor, que es 1. Eso implicaría de que el seno de 2 teta tiene que ser igual a la unidad. Eso implica
de que el 2θ sería 90 grados. Eso implica de que el θ sería 45. Cuando analizamos o lanzamos bajo un ángulo de 45 grados, el alcance es máximo. El alcance máximo. ¿Ok? Pues bien, ya la tenemos entonces calculado. Y problema para ustedes, PPH, verificar esta relación. PPH, verificar que la tangente del ángulo es igual a 4 veces la altura máxima partido del alcance. Verificar esta ecuación.